Preciado profesor, sé que está terminando su diario, profesor, pero hay muchas preguntas acerca de eso de que hay que ser fuerte para soportar esta vida. Y que el débil debe hacerse fuerte porque seguramente nos va a decir, profesor, ya que usted nos enseña a pensar que el que es fuerte se vuelve cada vez más fuerte y más esta sociedad fuerte se va haciendo cada vez más despiadada, en el sentido que va logrando una insensibilidad, y esa insensibilidad la hubo en el ayer con los sistemas económicos esclavistas, el sistema económico feudalista y todas esas cuestiones en las cuales los antiguos pensadores, que son en última instancia en el que crea la corriente idealista y la corriente materialista acerca de la concepción del mundo, en la cual mucho tiene realidad, que realmente existen en toda la existencia de la materia y nosotros mismos, el agua, el fuego, la tierra, el aire, lo líquido, lo gaseoso, todas esas cuestiones. Pero no es yo qué hago con aprenderme todos estos libros que he leído y que leo diariamente. Si yo no sé filosofar ni sé practicar lo que en mi mente hay, sino que inmediatamente creo lo primero que se me dice. Lo primero que me dice un medio de comunicación subordinado y a los pies de una clase insensible, por ejemplo, que se hace necesario que nuestros estados también tengan, y las clases que se han levantado, clase media hacia abajo, tengan sus propios medios de comunicación estatales, y que no es tanto aprender qué es filosofía, quién hizo tal libro de filosofía, cómo qué es la filosofía, filosofía de Sofía, ni nada de esas cuestiones. Lo principal es naturalmente filosofar. Por eso no estamos exentos de equivocaciones como seres humanos. Por eso no estamos exentos de ninguna poner pie e hincapié en que existe solo una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Porque cuestionamos las mismas cuestiones que nos hablan de sociedades absolutas o de verdad absoluta, nos vamos a encontrar con antagonismos grandiosos. Pero que el filósofo tiene que ver en las dos corrientes. De él es que nace el idealismo y de él nace la concepción materialista. Por lo tanto, de ahí surgen en todas las épocas, en todos los tiempos, en todos los sistemas económicos, comenzando de la comunidad primitiva, existe el filosofar porque es natural. En cada época con su propia herramienta. Por eso yo hoy estoy hablando que más que nunca se hace necesario que el pueblo se una a los débiles, los desarrapados. Lástima que no estamos en la India para que aquellos desarrapados de la India, niños sometidos a la prostitución como una cuestión natural de ellos, donde la mujer no vale 5 centavos y una cuestión, pero que sin embargo son una potencia en armas. Y que nosotros, si hablamos de humanidad y de filosofar, tenemos que ver las cuestiones, porque de ellas que sale las cuestiones que también las religiones hablan de moral. Entonces, para yo hablar de Freire y Nietzsche, tengo que someter ahora al criterio del parroquito, ni al criterio del bibliómano, ni al criterio de mi madre, que es testigo de Jehová, ni al criterio de la otra, que es adventista, ni al criterio de nadie, sino filosofar, pensar acerca de lo que me rodea, lo que quiero decir. Sí, profesor, ¿qué quiere usted decir con eso de débiles? Háganse fuertes, sencillamente organícense y luchen. Porque la insensibilidad corroe hasta el tuétano a las personas superiores económicamente, que creen que todo les pertenece, porque eso se lo ha enseñado el sistema. Son dueños de vidas y dueños de árboles, de minas, de oros, etcétera, y que entre más tenga cada individuo, se siente mejor para él. Por lo tanto, hablar de Friedrich Nietzsche no es hablar de ningún demonio como lo creyeron. No, porque Adolfo Hitler estudió a Friedrich Nietzsche, estudió al anticristo, el superhombre, el no sé qué. Yo no puedo hablarle de un academicismo filosófico porque es muy elemental para mí. A mí no me interesa en estos momentos si es cierto que somos seres humanos todos, aún el pueblo de un Dios bárbaro, que lo somete a toda prueba y que nosotros hemos aceptado porque nos lo trajeron.
Pero hay otros dioses, y no estoy hablando ahora de religión, sino que la religión está subordinada a la filosofía, porque es una corriente de la filosofía, conocida como idealismo. Pero si yo voy a hablar de Frederick y me van a decir, profesor, pero entonces sálgase del colegio porque aquí somos un colegio totalmente religioso y Friedrich Nietzsche es un hombre que por culpa de él, Adolfo Hitler mató 55 millones, mató 5 millones de judíos. Y toda la historia se han quedado con la muerte de 5 millones de judíos cuando el hombre mató casi 60 millones de seres humanos. Ahí los demás, los que no son judíos, no valen. Entonces todos nos hemos quedado única y exclusivamente porque el sistema moderno, llamado supracapitalismo y capitalismo, que es un sistema económico como lo fue el esclavista, como lo fue el feudalista, y el que está viviendo de unos siglos para acá, unos años para acá, y que hay otros sistemas económicos que te van exigiendo también, y desde ya, que el débil sea fuerte. Ya no podemos, y por eso interpreta mal el anticristo de Friedrich Nietzsche. Pero, profesor, ¿quién era esa Friedrich Nietzsche? El anticristo es alguien que te enseña que la doctrina cristiana convierte en débil al hombre. Y lo convierte en débil al hombre porque fue la doctrina cristiana la que podía hacer que se volviera cada vez más fuerte lo que nosotros conocemos como aristocracia y la hija de esa aristocracia llamada oligarquía, que con sus medios de comunicación, cuando suceden algunos cambios, inmediatamente ponen la voz en el cielo. Sí, profesor, otra pregunta, profesor, es que usted dijo y usted se equivocó. Al ser filósofo tenemos que trabajar con la verdad, la equivocación, la falsedad para que nazca la tautología verdadera, verdadero, falso, verdadero, que se estudian en todas las áreas y en el derecho principalmente. Pero que nosotros como filósofos no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Porque si fuera así, hoy en día uno de los hombres más estúpidos sobre la tierra sería Aristóteles y sería Platón y sería Eurípides y sería Pitágoras y sería toda esa cantidad de gente, pero que esos son conocimientos que pertenecen y que dieron origen a toda la ciencia que existen actualmente. Por lo tanto, me gusta filosofar poco, pero me gusta más ser filósofo, porque ser filósofo es tú practicar lo que todas estas pocas cosas te dicen y haces, y que por eso tiene mucho del religioso que lee mucho los libros sagrados, pero los practica poco. Y su mente va por otro lado. El filósofo no, el filósofo está comprometido es con el preguntarse qué, quién, cuándo, dónde, por qué, de dónde viene esto. Y nace la investigación. Y nacen una cantidad de cosas que tienen que ver con el conocimiento. Por eso, para hablar de Friedrich Nietzsche, yo tendría que meterme a preguntar quién es Friedrich Nietzsche y hacerme algunas preguntas como las siguientes. Sí, profesor, porque es bueno que nos diga que usted que hubo una muchacha que un armero, que de pronto es la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios, el vivir, el morir, y no de las leyes de la naturaleza y la cuestión, y por esas cosas se le dice a una persona que no merece vivir en sociedad porque piensa así, porque es ateo y nosotros, pero resulta que la inmoralidad cunde y no se practica los que hablan de moral. Precisamente la filosofía es la que hace nacer la moral, hace nacer todas las cosas de las que habla la religión. Yo cuando hablo del anticristo es una forma y un libro escrito por Friedrich Nietzsche en el cual se ve el antagonismo. Se ve el antagonismo de una doctrina que hace al hombre débil y que esa debilidad del hombre y de unas clases determinadas la someten al sadismo de la fuerza, del fuerte, del poderoso para someterlo como sucedió en el esclavismo. Porque somos débiles y digamos disminuidos económicamente. Mucha gente siente complejo de inferioridad porque son desválidos, minusválidos, especiales, etcétera, etcétera. Y hay una forma de debilidad. Entonces, al hablar de ser fuerte, mi filosofía significa que debemos organizarnos, luchar por nuestras cosas y
salir adelante para poder enfrentar al fuerte en todas las áreas económicas, sociales, políticas, culturales, y así es que cambian los sistemas, y por eso hemos llegado a ello. Todavía estuviéramos en la época de que se le llega a una madre y ya los hijos que va a parir me pertenece porque yo soy el señor esclavista y yo soy el señor feudal y él va a ser mi siervo y él va a ser mi esclavo y yo va a ser su dueño. Hoy en día eso ha cambiado y es un poco más sofisticado y lo determina el patrón, lo determina los que dominan la economía, dominan los bancos, dominan las cuestiones, son los que dicen si se puede hacer un hospitalito o no se puede hacer. Entonces es muy difícil para un solo hombre presidente que su pueblo que lo elige le dé la espalda. Cuando ese pueblo es instruido y consciente y conoce las leyes filosóficas que determinan y estudian los sistemas económicos y nos ayudan a ser conscientes en nuestra lucha, o nos ayudan a ser conscientes y más humanos, porque el humanismo y todas esas cuestiones se estudian en filosofía. Por lo tanto, yo no soy un profesor de filosofía ni un academicista, pero yo soy un filósofo. O sea, la filosofía se da con la misma vida porque es natural. Y mi vida me ha dicho que haya analizado tantas cosas y por eso les puedo hablar del antagonismo. Resulta que el antagonismo, para poder entrar a esto de Friedrich Nietzsche, tengo que hablarle de todas estas cuestiones. Antagonismo es el no estimar lo que conocemos y el no poder estimar lo que es ya ilusión, que engendra un proceso de descomposición. Cuando nosotros nos dicen, tú tienes que creer que aquel que está defecando ahí en la mitad de la calle, está defecando en la mitad de la calle, él es loco. Tú tienes que creerlo. Y él está defecando porque Dios precisamente lo quiere así, que sea loco. Es la voluntad de Dios que sea loco y que se defeque ahí en la calle. Pero a dos casas, en un inodoro de oro, también estaba otro hombre defecando. Pero ese hombre no es loco. Y ese hombre tiene todas las bendiciones de Dios porque está defecando en un inodoro de oro. Pero si vemos a aquel hombre, resulta que es alguien que va por la calle e inmediatamente no tiene un baño, no tiene un monte, porque ya no hay monte, no hay patios escuetos. Todas esas cosas han quedado en manos de concejales y notarios. La ciudad ya no tiene un pedazo de monte. Y ese muchacho es un demente. Y él no te va a pedir permiso, o se caga o se orina y anda así por entre los restaurantes y toda la casa, o se caga, se baja el pantalón y ahí se caga en el medio de la calle. Pero no es porque es la voluntad de Dios que aquel tenga inodoro de oro y esté cagando en inodoro de oro, que es bendición, sino sencillamente porque hay un metabolismo psíquico-físico. Y aquel individuo se ha comido una sopa de pata de puerco con Zaragoza y se metió 2 platos porque es goloso, y aquel quizás se comió por ahí una empanada del suelo que botaron, y esa empanada del suelo ya tenía gusanitos y microbios, le ha dado una cuestión en el estómago que no aguanta más y tiene que ir, ¿no? ¿Que a quién le va a pedir permiso? Pero sin embargo hay que ponerle un comparendo. Y ese comparendo va para un escritorio de un señor comandante de la policía o de cualquiera y es tratado de inmoral. El otro es aplaudido, viene una camioneta y se lo lleva para su casa. O es que el otro acaso botaba chocolate y su mujer bota chocolate por el ano porque tiene inodoro de oro y es riquito y tiene una fabriquita y tiene empleados. Y los empleados no botan chocolate, botan otra cosa hedionda. Entonces la filosofía nos pone a pensar tantas cosas y nos hace ver que cada vez hay sociedades más insensibles, que les duele meterse la mano en el drill. Y para hacer un pequeño hospital o hacer algo tiene que haber un desfalco
del egregario público y nacional y pasar como mermelada por los burócratas para poder aprobar una cuestión. Y el pueblo ignorante y el pueblo que está creyendo que es la voluntad del Señor, no el poder pensar como un filósofo, todo lo acepta, y así aceptaron el látigo, y así aceptaron todo en los sistemas económicos que hemos tenido y que llegaron hasta la aristocracia, y esa aristocracia pare un aborto industrial que se convierte en una oligarquía nacional. Y esa oligarquía nacional la hay en muchos países. Entonces no es por haber leído El Anticristo de Friedrich Nietzsche que Adolfo Hitler mató 5 millones de judíos, pero mató 55 millones de personas, y los otros 50 por no ser judíos, entonces no valen. Toda la historia se la han pasado que 5 millones de judíos, que mire, que tal, que los campos de concentración. Así estamos con la famosa guerrillas que tienen una estrategia de lucha muy parecida a la del Vietnam, y por eso han soportado tanto en el monte y han tenido que luchar como luchar, porque es una cuestión desigual, porque el mundo no es igual. Mientras un árbol crece aquí con buena flor, hay otro que se está secando ahí en la otra esquina. Este lo riegan todos los días, le echan agua, le sacan la manguera, lo ponen bonito, los aguaceros. El otro mama humo. No lo dejan quieto de tanta agua caliente que le echan. Y entonces, ¿cómo es la voluntad de quién? ¿O es la destrucción del mismo hombre por el hombre? El hombre que mata al hombre, el hombre que esclaviza al hombre, el simio mató al simio, que el hombre no mata al hombre, pero el hombre sigue matando al hombre, sigue acabando con su especie en todos los ámbitos por la ambición del dinero. Esto es pensar filosóficamente. Yo no le puedo hablar de academia, aunque puedo hacer y durar 7 horas hablándole de academia y de Friedrich Nietzsche de una forma diferente a como nos tienen acostumbrados. Este Friedrich Nietzsche fue un escritor, fue un filósofo enfermo, que creó libros que sirvieron en un momento dado a un hombre enano casi, también con sus psicopatías, y que lo ayudaron a ser fuerte, y ahí es donde viene el famoso holocausto, y vienen las famosas cuestiones que se produjeron en Alemania y que dan base y tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros, precisamente por ser filósofos, ser moralistas, ser hombres que precisamente de ellos que sale el estudiar la moral, estudiar todas esas cuestiones, me hacen que Robinson Ferreira le diga que sí, que esa niña en Armero, muchos pensaban que la única manera y que sería piedad del Todopoderoso, cortarla por la mitad para salvarle la mitad y que tuviera una cristiana sepultura. Era la única manera, pero los organismos de socorro insuficientes, aunque hay muchos de ellos que se las pican o se creen grandes sabios del rescate, del no sé qué, pero en última instancia son puras fotos para allá que engañan a veces a los generales, engañan a los mayores. 4 o 5 guacharacos se toman la misma foto 10 veces y se la mandan a decir para que diga que la Junta o que la cuestión de defensa, por ejemplo, civil, está grande y mira lo que hace aquel tirando pala, pero son fotos. Son fotos. En la realidad es otra cosa. Hay una burocracia, hay un escritorio, hay contrato donde al que trabaja y el que se trasnocha, que es el voluntario, se le engaña con algunas cositas de 4 onzas de pollo o una porción de pollo y cosas, y por eso es que hay insuficiencia en las instituciones del gobierno, con su mentalidad que nos han mentido que solamente nosotros podemos tener dinero y no los demás, porque los demás no saben administrar el dinero. Y esa es la economía que nos han enseñado y que proviene de los ingleses y de los grandes imperios que enseñaron a someter. Esa niña, no sé cómo se llamaba, Cleopatra, Xiomara, una compañera mía de Nicaragua, Xiomara, algo así por el estilo. Muchos pensaban, hay que cortarla por la mitad tan siquiera para darle cristiana sepultura. Mientras el barro, otros no podían hacer nada, había una insuficiencia en rescate. No podían poner un helicóptero y tan siquiera a tiempo tratar de extraerla. Suspenderse, picarla al lado con pico, tantas cosas, pero él se fue secando el barro y se fue hundiendo la niña hasta que se la tragó. Creo que fue así. Por lo tanto, para hablar de Friedrich Nietzsche,
No puedo entrar a estas clases con ustedes, queridos estudiantes, si yo no les digo esta cosa de antagonismo y antonomía. La antonomía es cuando creemos en la moral y condenamos la vida, pero no practicamos la moral. La inmoralidad cunda por todas partes. La delincuencia desde las épocas del hambre en Francia, ya cualquiera por hambre se volvía delincuente a robar un pan, como el protagonista Jean-Baptiste de Los Miserables de Víctor Hugo. Cuando hay un espíritu helénico, todo giraba en ese espíritu helénico alrededor del sacerdote, en la vida, la muerte, el matrimonio, el nacimiento, la monocracia, la forma de venir y de ir, y la forma de vestir, y la forma de la barba, y todo estaba sujeto a un espíritu helénico que hablaba de moral y que se convierte también más adelante en un imperio colonizador. El imperio que trataba de crear Bolívar era un imperio libertador, porque Bolívar fue un libertador, no un conquistador, se lo he dicho en varias veces. Estoy pensando filosóficamente, no le estoy dando una clase de Frederick, cuando me toque darle la clase de Frederick nació tal día, hizo tal libro, hizo el libro, por ejemplo, Retorno a la metáfora, el anticristo, el nihilismo, el no sé cuándo, Zaratustra, Jutrustra y todas esas cosas, pero con el profesor Ferreira se la enseña de otra manera, trayéndola a que necesitamos filósofos y facultades de filosofía gratis en Colombia para poder pensar y no creerle a todo el que nos viene a decir todo, porque todo el mundo quiere pensar por nosotros, todo el mundo quiere que uno hable con lo que ellos quieren que uno hable, todo el mundo quiere que uno se arrodille porque son donos Juanes y uno tiene que aceptar el látigo y tiene que aceptar la cachetada y la trompada en la quijada para ser buen ciudadano. Hay que ser fuerte. Y el anticristo enseña a ser fuerte. Pero no es que el escritor crea o no crea, es un filósofo. Y está pensando en el hombre del mañana que necesita ser cada vez más fuerte o cada vez será más débil, más reducido, más impotente para sostenerse con vida. Y si estamos en una potencia de vida, tenemos que estudiar toda esta cosa. Por lo tanto, el espíritu helénico nos va convirtiendo, y sin ninguna contradicción y sin ninguna ambición, nos va convirtiendo en beneplácitos y benevolentes y aplaudidores de la ignominia y la inmoralidad y el sometimiento. Por lo tanto, cuando nacen gente que son capaces de luchar como los soldados del Vietnam, que son capaces de golpear y esconderse, que son capaces de 13 hombres enfrentarse a casi 5 millones de hombres legalizados con el gobierno, legalizados los civiles delincuentes convertidos en otro ejército que se llama paramilitar, tenemos que aceptarlo, pero no estamos ya en el espíritu helénico porque han nacido otras concepciones de la historia y otros pensamientos económicos y políticos y otros países débiles sometidos a imperio que se han sublevado, no se han convertido en alineados y han luchado como los vietnamitas y necesitan el futuro para desarrollar y crecer, pero si le empieza a echar agua caliente, siempre van a estar débiles y apartados de lo que se conoce como el anticristo. Por lo tanto, no es ateísmo, sino una forma de ser un hombre fuerte y diferente para poder soportar la vida cada día más y no llegar a esa India donde creen que es sagrado defecar todos
en el río y bañarse con esa agua y bañarse con la caca de la vaca y todo, porque eso le trae poderes del Dios Todopoderoso, trinitario de la antigüedad, donde estaba Shiva y estaba la otra y estaba el otro. Ya estamos en otras eras. Estamos en otras eras donde el santo desnudo es venerado, donde muchas mujeres quizás tienen sus órganos genitales en altares y le piden bendiciones para que le vaya bien en sus cuestiones sexuales mientras salen a buscar la vida en las calles. Otras para cuidar su matrimonio y que tenga buen momento feliz sexual con su esposo. Y así por el estilo, hasta hombres en el mundo añorando que tener una fotico del santo desnudo que estudió a profundidad el insecto italiano y miraba constantemente cómo las viejanconas buscan un jovenzuelo, pero no es más que una deformación psíquica de insecto donde la mujer ama al joven reflejando que es su hijo. Y al reflejar que es su hijo y crearse la relación sexual, esto es manipulado por todos los medios de comunicación moderno de la esfera epistemológica, científica, y nacen las grandes mafias y nacen las grandes descomposiciones sociales donde el desnudo se convierte en una gran industria y no se vende media libra de arroz, sino es con una mujer en cuera o con un tipo mostrando los testículos a otro hombre o las nalgas a otro hombre, porque es la sociedad moderna. Y eso no se le puede culpar al filósofo. Se le puede culpar a que nadie incumple nada de sus benditas religiones. Solamente una moral solapada y una moral que no es filosófica, sino incapacidad de un hombre producto de un sistema económico y social y cultural. Por lo tanto, para yo ver anís, tengo que hablar de ese espíritu helénico que tuvo poder en una época. Y la iglesia que acudió a todos los procedimientos y señaló su victoria definitiva, apoderándose de los restos de la cultura antigua, ya dispersos y obsoletos, y utilizando para el enriquecimiento y propagación de su doctrina que enseña al hombre a ser débil y corrupto. Continuaremos en la próxima para poder yo meterme un poquito en el anticristo y meterme un poquito en la filosofía de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemán, que no ensuciaba chocolate. Nos vemos en la próxima clase para estos nuevos temas. Y Colombia necesita filósofos.